Bienvenidos, queridos amigos, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Feliz inicio de semana. Gracias por estar con nosotros. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, una vez más agradecemos su presencia con nosotros los lunes de INADEC. Ya saben que los lunes de INADEC es para conocer a los catedráticos que aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico nos brindan su conocimiento, su experiencia. Hoy no nos vamos a quedar atrás, estamos muy contentos, de verdad muy felices porque está con nosotros el maestro Rubén Servín Sánchez. El maestro se ha desempeñado en los siguientes cargos públicos. Les voy a compartir un poquito de su semblanza. Como secretario proyectista de sentencias, adscrito a diversas salas penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Como secretario técnico de consejero en el Consejo de la Judicatura del entonces también Distrito Federal. Por examen de oposición, juez en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como director de Asuntos Penales de la Policía Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, como director adjunto de responsabilidades, adscrito a la Dirección General de Situación Patrimonial y dependiente de la Secretaría de la Función Pública. En la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestra gloriosa UNAM, como obtuvo la licenciatura de Derecho, estamos hablando de los 80, ¿verdad, maestro? Más o menos. Generación 80-84. Así es. En el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cursó estudios correspondientes a la especialidad en Derecho Penal. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, concluyó estudios en la maestría en Ciencias Jurídico-Penales. Ha sido docente en diversas universidades autónomas, entre ellas la de Tamaulipas, la de Yucatán, de Baja California, la misma UNAM, en el INAP y por supuesto aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que mínimo tiene 15 años siendo catedrática acá con nosotros. También tiene una amplia obra literaria, mínimo 7 libros, entre ellos nuestro nuevo Código Penal desglosado para el Distrito Federal, delitos de violación. El nuevo Código Penal desglosado para el Distrito Federal, encubrimiento por receptación dolosa. El espíritu del legislador en la reforma constitucional penal de 2008 en materia de justicia y seguridad pública, juicios orales, la investigación ministerial, orden de aprehensión, asistencia voluntaria del indiciado ante el juez y el arraigo ante sala de reclusorio, que es este que tengo aquí en mis manos. Nuestro querido invitado del día de hoy, como pueden notar, queridos amigos, alumnos de aquí del instituto y todos los que nos acompañan a través de esta pantalla, tiene una expertise, una praxis impresionante hablando de la política, de las políticas públicas que se han hecho en nuestro país, también desde las instituciones, en materia de seguridad, en materia de penalidad y oralidad, que es lo que nos toca el día de hoy, maestro. Bienvenido a INADEC. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poquito, los juicios orales en la materia penal. Bueno, lo primero que quiero destacar que no pusimos ahorita de los antecedentes criminales que dijiste de mi persona. Yo le llamo mis antecedentes penales. En este momento de mi vida me dedico al litigio, ¿sí? De lleno, tanto en el sistema tradicional, del cual fui yo juez, como de este sistema procesal penal acusatorio, ya estoy de lleno los últimos 7 años de mi vida. Me dedico exclusivamente a litigar en materia penal. ¿Por qué destaco eso? Porque hay compañeros que se permiten ser todólogos. Mis respetos si lo logran hacer. ¿En el corporativo Trejo y Asociados? En el corporativo Trejo y Asociados, sí, donde, lo por aquí, maestro, sí, perdón. donde actualmente yo soy el encargado, soy socio y soy encargado de la rama penal, que son los que me de penal, y obviamente tenemos diversos especialistas en las otras diversas materias. Y precisamente hemos pretendido que haya especialistas en cada materia por lo difícil que ya representa el litigio. Platicaba yo con algún compañero, tomábamos café, están estudiando ahorita una maestría en sistema procesal penal acusatorio en una escuela, Patito,
no digo ni el nombre ni la patito. Como para no hacerles publicidad. Y no, y para mi amigo tampoco decirlo. Yo en un momento lo regañé, le digo, no, métete en una escuela que desde que digas soy egresado a tal escuela, se sepa que hay prestigio. Por supuesto. Pero el comentario que decía él, y ahí se ve lo malo del maestro, señalaba, mira, el sistema es fácil. Ve a una audiencia. Con que vayas a una audiencia, todas son iguales. Para nada. ¡Qué grave! Grave. Ve a una audiencia. Con que vayas a una audiencia, todas son iguales. Para nada. ¡Qué grave! Grave. Con un comentario como eso ya se da uno cuenta. ¿Y está en una maestría? Una maestría. Sí. Y que el maestro. Y ya traes tu maestría en un mes. Exacto. Y como nadie ha ido al extranjero, piensa que traes una maestría de 2 años encima. Exacto. ¿Sí? Pero entonces, mi comentario y también la invitación a ti y al doctor Anatolio, aceptada por mi parte, es precisamente para tratar de concientizar que no está fácil el sistema procesal penal acusatorio. Para nada. Yo, que tengo antecedentes de haber sido juez penal, alguna idea tengo más porque estuve ahí. 14 años. Que también les toca la parte más complicada. 14 años estuve en el Tribunal Superior de Justicia, los últimos como juzgador, y resulta que este nuevo sistema para nada se me hace fácil. Para empezar, uno de los libros que mencionaste se llama El espíritu legislador en la reforma penal constitucional del 2008. Ese libro salió en junio del 2008, pero el decreto de reformas se publicó el 18 de junio del 2008 y mi libro en junio del 2008. Y entonces me decían, ¿cómo es posible que hiciste un libro cuando no se había publicado la reforma? Sobre alguno de los tópicos. En marzo del 2008 ya había sido aprobada por el Congreso de la Unión y se fue a los diversos estados para obtener la mayoría que se requiere para que sea reforma constitucional. Por el sistema político que tenemos, no iba a haber oposición por parte de los estados respecto de esta reforma para que la pudieran tumbar. Bueno, por un visto bueno cualquiera. Es para que entrara en vigor. Lo importante es que a partir de marzo del 2008 ya teníamos que ponernos a haber estudiado. Que es lo que yo hice. En la teoría eso es lo que debe hacer y que muy pocos lo hicieron en la práctica. Sí. Y hasta la fecha. Hay muchos que eso a veces es de excelencia. ¿Sí? Y que viene muchos de la UNAM, queridos amigos, de diferentes universidades, instituciones de mucho prestigio. Ministerios públicos, jueces, magistrados, tanto el Foro Común como el Foro Federal. Me consta porque varios somos amigos y nos hemos hecho más amigos precisamente por compartir la docencia aquí en el instituto. En la cátedra y también son alumnos muchas veces, porque esa es una cuestión muy interesante. A mí me encanta cuando me llegan a invitar a algún congreso, que voy como invitado ponente, también voy como alumno. Si son 2 días, me hago espacio porque hay que aprender de los que saben y no creer que yo ya lo sé. Y volvemos, tan difícil está este sistema. Y por favor, con respeto para los que me digan, no maestro, no está tan difícil. Claro que está difícil y a lo largo de esta plática voy a ponerles ejemplos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, en la parte relativa a que crean que las cosas son sencillas, están equivocados. Yo he mencionado mucho. Para tener una idea de en qué consiste este nuevo sistema procesal penal acusatorio, lo primero que requieres es paquetería jurídica. ¿Qué es la paquetería jurídica? Yo voy ahorita a una tienda de X marca donde vendan computadoras y le digo al dependiente, dame la mejor computadora, pero no quiero las grandotas esas, quiero una que me la pueda yo llevar para allá, en mi ignorancia. En mi ignorancia quiero una que pueda yo traer aquí en la mano, en un portafolio, eso, me vendes esta portafolio. Usted necesita una laptop, no sé cómo se llaman. Sí, tenemos esta cuesta, la que cueste más, se supone que está mejor, la que cueste más, ¿no? Sí. Bueno, hay una, no, hay que decir más. Ahí tal vez, adelante. Ya me la da, me dice especificaciones, yo no lo entiendo.
Yo lo que quiero es la sencillez de que nada más dime qué botón prendo y dónde empiezo a escribir. ¿Dónde le pico? ¿Sí? Y ya me la da. Sí. Yo llego al despacho y en el despacho les presumo, acabo de comprar esta computadora. ¿Sí? Y en ese momento les digo, a ver, vénganse entre todos, y el botoncito que me dijeron que había que prenderla, ahí le prendo, sí. aparece ahí, se prendió, aparece algo en la pantalla. Aparece una manzana. Y ella dijo, ¿sí? Fui yo, pero yo no dije marcas. Y en el momento que quiero yo, porque ya tengo un antecedente de trabajar, ¿no? Cuando quiero entrar a trabajar, abrir algún programa, no me responde. Y entonces empiezo yo ahí, alguien que le sabe en el despacho más, digo, oye, échale ojo, ¿qué pasó? Ay, jefe, es que nada más le vendieron el software. ¿Cómo se llama, compañero? ¿El software y el otro qué es? El otro es hardware. El hardware creo que es el aparato. Sí. Sí. Le vendieron el hardware. Pero no trae software. Pero no trae software. Ajá. Y entonces en esa tesitura háblame en español. Han vendido nada más el carro, pero no le vendieron las llantas y el motor. Ah, caray, entonces tiene que ir de vuelta para que le instalen programas. Okay. Que Word, que PowerPoint, que... Ah, entonces no me sirve así. Ajá. No, así estamos nosotros cuando no estudiamos. Tenemos el cerebro, pero no tenemos cargado el software. Por la maestría de un mes. Llegamos con la computadora vacía, ¿no? Exacto, y aún en ese mes me van a llenar muy poco del espacio. Sí. Entonces, todo lo que vamos nosotros estudiando a lo largo del tiempo nos permite precisamente meterle programas, tener tu paquetería jurídica, aterrizando en paquetería jurídica. Me sé toda la Constitución, pregúntame el artículo que quieras de la Constitución, soy bien inteligente, ¿sí? Me sé Código Penal, me sé Código Nacional de Procedimientos Penales, me sé Ley de Amparo, me sé tratados internacionales. No sabes con quién estás tratando, soy muy inteligente. Pregúntame el artículo que quieras. Ah, bueno, esa es la paquetería jurídica. ¿Sí? Sería ideal. Pero eso también, maestro, depende de la metodología y los procedimientos y todo lo que vas estudiando a lo largo de la vida. Por supuesto. Totalmente. ¿Y dónde lo estudias? Que es a lo que iba. ¿Quién te lo está enseñando? Claro. Porque el método y la línea de procedimiento que le enseñe, a ver, ¿cuál? No te puede pasar del 1 al 5 o del 1 al 10. Tiene que seguir los pasos para poder entender. Inclusive, se nos ha dicho en este momento que un capacitador que no sea operador del sistema te está dando la mitad de la historia. Porque obviamente el que nada más es teórico, pero no le entra a los chingadazos de las audiencias, te sabe la mitad de la historia. Porque precisamente yo menciono que los pilotos, para que en uno de los cargos públicos que tuve después de los que dijiste, fui director de asuntos legales de la Coordinación de Operaciones Aéreas de Policía Federal. Ahí aprendí cuestiones de aeronáutica. Y me enteré, lo sabía a nivel películas, pero me enteré con mayor claridad que los pilotos llevan una bitácora de sus horas vuelo. La propia institución les valida esas horas vuelo y manda sus bitácoras a la Aeronáutica Civil, Dirección General de Aeronáutica Civil, para que se las hagan válidas. ¿Por qué? Porque ellos con mayores horas vuelo van a poder aspirar a otro tipo de aeronaves pilotear y mayor sueldo. Por supuesto. ¿Sí? Es lo que requiere ahorita también el abogado. El abogado requiere horas audiencia. No se puede hablar en materia penal si el teórico no ha litigado nunca, o sea, nunca ha tenido nos va a dar la mitad de la historia, ¿sí? Nos va a dar la mitad de la historia. Por ponerte un ejemplo, cuando hay una testimonial, y esto es que el órgano de prueba, Juan Pérez Jolote, va a ir a declarar ahí en calidad de testigo. Lo que declare en el juzgado es la primera ocasión que el juez lo oye. El juez, y ejemplo que estoy diciendo lo pongo ya a nivel etapa de juicio, el juez que está oyendo, o los jueces si es que se trata de tribunal, es la primera ocasión que se enteran de qué pasó. Jamás tienen en sus manos la carpeta de investigación.
Antes, en el sistema tradicional del cual fui juez, lo que más me agradó de la función es que el mejor defensor que podía tener el acusado era el juez. Y aclaro por qué. Resulta que en su escrito de conclusiones, ya está, en la etapa de conclusiones de ese procedimiento, se presentaban las acusatorias del MP y después las de inculpabilidad de la defensa. Y el defensor podría poner ahí, su señoría, mi cliente sí es culpable. Todo lo que viene ahí está hundido, pero tiene 19 años. Sé benevolente, ten misericordia, que él se la pase adentro de un reclusorio por muchos años. Primero, los mejores de su juventud. Y segundo, va a salir contaminado. Por favor, ponle una pena lo más baja posible y si se puede, darle sustitutivo. Yo ante eso, Ajá. como tenía el expediente en mis manos, todo, averiguación previa, preinstrucción, la instrucción, todo lo tenía, y de acuerdo también a mi capacidad jurídica, podía ver de aquí, de acá, de acá, de acá, y decir, es inocente. Aunque el propio defensor me hubiera dicho que era culpable. Aunque en apariencia todos los elementos del juicio inculpaban al... No, lo que sucede es que de lo que había en la averiguación previa, y luego esa persona vino a declarar en el proceso, yo podía advertir contradicciones sustanciales, Okay. o podría advertir que se contradecía con un peritaje, o podría esto. Esta experiencia precisamente de juzgador me ha servido muchísimo ahorita como litigante, porque yo cuando pido algo como litigante, pienso como juez. O como proyectista. No, el juez pues, es más No, arriba. por eso le El digo, proyectista somete pero- su trabajo a consideración del magistrado, Sí. el juez lo resuelve él solo. Ajá. Por eso es más elevado Ajá. como juzgador. Pero tiene toda la práctica verlo desde diferentes vertientes. Pero principalmente verlo para como llegar. juez. Ajá. Yo como abogado defensor, verlo como juez es excelente por una cosa. El MP siempre está en su afán de chingar al prójimo. Ay, ¿Sí? Pregúnteme. Que es culpable, Sí, que es claro, culpable, por que es supuesto. culpable. Primero. Porque además es su función. En la Pero película la esta de presunción presunto... presunción de inocencia en el Ministerio Público no existe. No existe y lamentablemente aunque encuentren elementos que les pudieran favorecer, no los invocan. ¿Sí? Esa es cuestión del defensor. Ajá. Bueno, pero entonces en ese sistema que me permitía ser el mejor defensor, o también ser el mejor fiscal, Sí, sí, sí. ser el mejor fiscal, lo mejor de la función de juzgador es que yo me sentía útil socialmente en el momento de una condenatoria, en el momento de una absolutoria. Y no tenía remordimiento de conciencia porque de acuerdo a mis conocimientos era en ese sentido. ¿Sí? Obviamente había medios de impugnación que me decían estabas bien o estabas mal. Ok. Cuando un asunto donde yo había dictado condenatoria se iba a la apelación y la confirmaban y se iban al amparo y lo negaban, yo decía, ya pienso como magistrado federal. ¿Por qué? Porque mi resolución estuvo tan buena en relación apoyada en derecho que aguantó la apelación y aguantó el amparo. ¿Sí? No cometí ningún error que pudiera dar lugar a una modificación o revocación. Bueno, pero aquí la parte relativa respecto de tener la posibilidad de, como juez en este sistema procesal penal acusatorio, aunque me dijeran culpable, ver la posibilidad de que hubiera una libertad, se continúa con esa posibilidad, pero hay un gran problema. El juez en este sistema jamás tiene en sus manos la carpeta de investigación. Jamás. ¿Y entonces? ¿De qué La elementos se información vale? se la dan las partes. Que viene lo difícil. Ajá. Si yo a lo largo de esta plática, terminando todo, la revisamos, la revisan ustedes y dicen, pues vino Cantinflas, porque habló mucho, pero no se le entendió, brincaba de un tema a otro, dejaba inconcluso y finalmente pues no cerró. Ese es el gran problema, darse a explicar. Si yo agarro en este momento y te digo, oye, tú eres muy bonita, eres linda, te conozco hace mucho tiempo, me has caído muy bien, y esto y lo otro, y eres extraordinaria como abogada y como persona, y estoy así, y tú dices, ¿para dónde va? Exacto.
A ver, ¿a qué hora se aterriza? Sí, me está alabando como abogada, me está alabando como ser humano, o me quiere invitar a salir. Pero como no terminé de explicarme, porque no sé explicarme, te fuiste con la idea de no sé. Y el problema, quienes nos estén oyendo, dirían, no, sí te estaba aventando los canes. Y otro, no, ¿cuál? No, Sí. él estaba diciendo que eres muy buen profesionista. Ajá. ¿Sí? Lo que da lugar a diferentes que al interpretaciones. no saberme explicar, tú no comprendiste cuál era mi mensaje. ¿Sí? Eso es lo que pasa también con los juzgadores. Si yo no me sé explicar, no comprenden cuál es mi mensaje. Y si el que le entendieron fue al Ministerio Público y está medianamente apoyada su pretensión, le van a dar la razón. ¿Sí? Perdón. Te comentaba ahorita del testigo. El tribunal jamás sabe si el señor, antes de venir el día de hoy a la sala de audiencias, declaró o no. Y esa persona pudiera ser en un homicidio familiar del difunto, estuvo presente en el momento en que lo privaron de la vida y rindió una entrevista ministerial. En estos momentos del sistema, si yo le digo al juez, rindió su declaración ministerial, se prende un foco en la... Haz de cuenta que en la sala de audiencias hay un foquito rojo que va dirigido su rayo hacia mí. Ajá. ¿Por qué? Ya no se habla de declaración ministerial, se habla de entrevista ministerial. Sí, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué cambia? Mira, en estricto rigor es lo mismo. Sí. El gran problema es que le cambiaron muchos nombres a muchas cosas, ¿sí? El sistema penal adversarial. Y que da lugar a que si tú no hablas técnicamente, el juez te puede correr. Si tú hablas con el lenguaje del anterior sistema, ¿sí? Señor, hay algo que se llama audiencia inicial. Ajá. Las etapas de este sistema procesal penal acusatorio, hay una gran ventaja. Hay un solo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como su nombre lo dice, nacional, y además, tanto en foro común como en foro federal. Esa es una gran ventaja. Antes, cada estado tenía su Código de Procedimientos Penales, de foro común. Ajá. Y había Código Federal de Procedimientos Penales, lo que daba lugar a que cada Cámara de Diputados local podía introducir lo que quisiera, ¿sí? Había, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México, la solicitud para que se resolviera la situación jurídica del inculpado, se duplicara el término, se dice, en lugar de 72-144, se tenía que hacer en el momento de la declaración preparatoria. En el Código Federal de Procedimientos Penales se podía hacer en ese momento o una hora después. Quien litigara en materia federal y agarraba un asunto del foro común y presentaba su promoción una hora después diciendo solicito la ampliación del término, pues el acuerdo es dispénsame, tenía que haber sido en la preparatoria. Lo que daba lugar a que el que quería litigar en algún lugar tenía que ver cómo estaban las condiciones del juego de acuerdo al Código de Procedimientos Penales en ese lugar. Ahora la gran ventaja que solamente haya un Código Nacional de Procedimientos Penales es que, como decía el mensaje de una pila, desde Mérida hasta Ensenada hablamos el mismo código. Hay problemas, fíjate, aunque ya se trata del mismo código, ahora hay problemas porque hay distintos juzgadores. Y hay criterios. La interpretación sí, de las leyes. Me acaba de pasar en Tizayuca, en una audiencia inicial, hace rato me quedé corto. Las etapas del procedimiento actualmente son 3. Artículo 211, Código Nacional de Procedimientos Penales. La etapa de investigación, que a su vez se subdivide en investigación inicial e investigación complementaria. Si se dicta un auto de vinculación a proceso, se continúa con la etapa de investigación complementaria para que las partes sigan investigando durante un tiempo. La ley establece que puede ser de 2 a 6 meses, dependiendo la punibilidad del delito, y las partes pueden seguir investigando. Y aquí hay una cosa muy importante, las partes, antes, esas 48 horas cuando había detenido,
era exclusiva investigación del MP y no te pelaban. Como defensor, querías aportar algo, ahí tengo unos testigos, aguántenos, abogado, ¿sí? Y llegaba el momento en que ya se consignó. Oiga, pero le dije que tenía unos testigos, pues ahí con el juez. Actualmente también siguen viendo esos vicios, ¿sí? ¿Sí? Que no te pelan, eres nada más estás ahí afuerita en el pasillo de la agencia del Ministerio Público, ¿sí? Y si preguntas, pues más tiempo te dejan afuera, ¿no? Sí. Y entonces, esa es la problemática que se da en investigación inicial. En la investigación complementaria, ahorita hay una gran ventaja, sería muy oportuno el comentarlo. Y hay muchos abogados litigantes que lo desconocen. En esta investigación complementaria, que va a ser después de la autovinculación a proceso, técnicamente la investigación complementaria comienza cuando el sujeto probable responsable del delito es puesto a disposición del juez para que se le formule imputación. Técnicamente es ahí. Después de la formulación de imputación, el juez le pregunta, ¿quiere declarar o no quiere declarar? El abogado puede, antes de que diga si quiero declarar o no quiero declarar, le puede decir al juez, su señoría, hay algunas aclaraciones y precisiones respecto a la formulación de imputación que está realizando el Ministerio Público. Solicito que me precise esto. Y entonces el juez le dice al MP, encárguese, esa palabra está linda, encárguese. Y entonces el MP debe de dar respuesta a mis aclaraciones o precisiones. Y después ya viene la pregunta de, ¿quiere declarar o no quiere declarar? Si se reserva usted su derecho a declarar, no será tomado en su contra, pero antes platique con su defensor. El defensor, ya sería tema de una plática, la conveniencia o no que declarar. Ese sería tema de una plática. Okay. Pero ahí viene el momento procesal. Yo normalmente les digo que señale, me reservo mi derecho a declarar. Como tiene posibilidad, en ese momento es el que la ley fija para responder la formulación de imputación. Pero también la ley señala que él puede declarar en el momento que quiera, ¿sí? Formalmente, después de la formulación de imputación. Si dice no quiero declarar, ya no declaró. Pero después, ahorita estamos hablando de la audiencia inicial, después en la respuesta a la solicitud de vinculación a proceso, se puede ampliar el término para que el defensor aporte antecedentes de investigación, vulgo llamados datos de prueba, o medios de prueba. Okay. Antecedentes de investigación, vulgo llamados datos de prueba, son documentos. Claro. Es una constancia, entiendes, es un papel donde hay una documental privada, donde hay una documental pública, o donde hay la declaración de una persona, que ahorita se le va a llamar entrevista. Sí, antes de continuar, me quedó aquí volando algo en mi cabeza, porque entendí como, ¿qué define la punibilidad de un delito? Porque entendí como que pareciera que no se define de acuerdo a lo que viene en el código, sino a verlo, ¿cómo a criterio de quien está juzgando o de quien está llevando? La punibilidad, como sabemos, en los códigos penales o en las leyes especiales que contienen ilícitos penales, la naturaleza y para que un delito sea tal es que debe tener punibilidad. Y además una punibilidad de manera clara. No puede haber ambigüedades. Ajá. Por ejemplo, si dicen multa hasta de 1000 veces el salario mínimo, te está fijando un máximo, hasta 1000 veces, pero no te está fijando un mínimo. Es un error del legislador. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces el juez tiene que irse a la regla general del Código Penal de cuál es el mínimo de la multa. Y entonces tiene que interpretar que el mínimo es y el máximo hasta 1000, lo que dijo. Pero sería una punibilidad confusa. Normalmente tendrían que decir de 100 a 1000. Hay un mínimo y hay un máximo. Claro. Y también ocurre lo mismo en la pena de prisión. Debe de haber categóricamente un mínimo y un máximo. Y en el momento de llegar a sancionar al juzgador, previamente declarando responsable penalmente a la persona, le va a determinar un grado de culpabilidad. Entre un mínimo y el máximo, la que él guste, claro, cumpliendo determinados requisitos que tiene el código, tiene determinados rubros,
¿sí? Para efecto de determinar el grado de culpabilidad. Bueno, pero en la pregunta que comentábamos, ese tiempo de la investigación complementaria, que puede ser de 2 a 6 meses, el código nos señala, si la pena máxima a imponer no excede de 2 años, el tiempo de duración de la investigación complementaria pudiera ser hasta de 2 meses, ¿sí? Si la máxima fijada en la punibilidad excediera de 2 años, que es en la mayoría de los delitos, Sí. la duración de la investigación complementaria puede ser de 2 meses a 6. Ahora, ¿cómo se fijan esos 2 meses a 6? Lo propone de inicio el MP. Después de la vinculación a proceso, el juez, que en este caso, fíjate, hay una cuestión muy importante. Ajá. El juez no debe de ir dirigiendo a las partes. ¿Qué es lo que hacen muchos, no? Pareciera. Muchos hacen, pero también porque se deja el defensor, ¿eh? Ajá. O se deja el MP. Por ejemplo, si el juzgador dice, después de la vinculación, abogado, va a abrir debate sobre el tiempo de duración de la investigación complementaria, el MP va a decir, sí, y yo tengo que levantar mi manita y le digo, por favor, señor juez, no lo oriente de qué sigue, ¿sí? Me está haciendo una pregunta. Y está buscando un camino. Le está orientando, Claro. te falta esto, Exacto. ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer un juzgador? Concluye su discurso en el cual dictó la vinculación a proceso, ¿ya? Señor Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Él debe de estar ubicado en qué etapa está, y él tiene que decir, señoría, solicitud para debate de el tiempo de duración de la investigación complementaria. Adelante, proceda. Y él es el primero que va a sugerir, pensemos en un homicidio, que la punibilidad excede de 2 años, va a decir, necesito o 2 meses, o 3, o 4, o 5, o 6, no pueden ser más de 6, ¿sí? Pero tiene que motivar por qué. Necesito 6 meses, porque todavía me falta por investigar esto. Hay una cosa que por favor, compañeros que nos están viendo, no se les olvide. En el debate de cualquiera de los segmentos de audiencia inicial y en cualquier audiencia, todo se apunta. Nosotros tenemos un grupo de estudio que se llama Colegio Alto Rendimiento Jurídico. Ajá. Tenemos nuestra página en Face. Ahora con las redes sociales. Con las redes sociales aprovechando. todos aprovechamos. Sí. Transmitimos martes y jueves de manera gratuita. Ok. Está abierta la señal de manera gratuita. Los videos que se generan, hay nuestra videoteca. Está la página y ahí se Y pueden ahí están, encontrar. y la gente puede seguir obteniendo la información también de manera gratuita. El comentario viene porque alguien del colegio me decía, maestro, con todo respeto, no estoy de acuerdo con su consejo de que todo se apunta. Ya no quieren hacer nada. Es más, hasta estudiando no quieren apuntar. Ya, Y le digo, imagínese, todo se maestro. apunta de lo que sucede en la audiencia, Por supuesto. de lo que va sucediendo en la audiencia. Le digo, a ver, yo de repente, fíjate que es bien chistoso. Yo en clase, y lo verán quien ingrese a la página, y en estos, tengo yo 25 años de dar pláticas a nivel diplomado, especial y maestría, y quien me conoce como docente, sabe que pongo chistes groseros. Entiéndase, groseros no vulgares, sino palabras antisonantes, Claro. ¿sí? Que para muchos desbrincan. Pero No, bueno, hay mucho, es- desde juez lo hacía y decían, un juez no debe de hablar así y esto. Ajá. Y decía, un juez penal oye chingadera y media en los asuntos que pasan. Y cuando tiene que hablar, tiene que expresar las palabras que con las personas lo utilizaron. Y las resoluciones van dirigidas al que vas a sentenciar. Es el primero que tiene que entender por qué razón se le chingó. Porque él, cuando le diga a la familia, ¿qué pasó? Me O sea, chingó el juez. sí, porque en las declaraciones no deben omitirse y nos damos cuenta que en las declaratorias omiten mucho las palabras altisonantes. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la finalidad? No, la moral del que está escribiendo. El Código beatitud Nacional, que el no Código de Procedimientos Penales, los Ajá. códigos de procedimientos penales estatales, es que te digo que había tantos estados como códigos,
señalaban que se debería de escribir como te estoy escuchando. Exacto. ¿Entiendes? Que tú dices, ese día me encontraba, yo tengo que poner, ese día me encontraba. Pero el que escribía, ese día se encontraba. Le cambiaba la conjugación, le cambiaba el tiempo. Lo hacía como narrador. Exacto. Yo llegué a decirle, ahora ya en la etapa Ajá. de litigante, cómo, porque se puede perder el contexto, ¿eh? En la interpretación pierdes el contexto de lo que la gente quiere decir. ¿Sí? De ahí Bien. la importancia de enseñarles a redactar desde las escuelas, la redacción y la sintaxis para poder entender lo tan importante que es. Para las resoluciones Claro. tuyas, sí. Pero para lo que está declarando el testigo, textual. 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 ¿Sí? Bueno, pero entonces, en esta temporalidad que el MP pide 6 meses, tiene que justificar por qué razón. Y cuando está diciendo, es que requiero un dictamen en materia criminalística respecto de tal. Es que también requiero un dictamen en materia fonética respecto de tal. Yo como defensor tengo que estar apuntando. Cuando él acaba de motivar por qué requiere sus 6 meses y para qué, el juez le dice al defensor, ¿tiene algo que decir? O a veces dice, defensor, control horizontal. Y entonces le digo, vertical, gato, te gané. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Control horizontal. Es parte de lo muy interesante que tiene este sistema. Vamos a pensar en una pelea de box. Tú sí ubicas una pelea de box. Igual sería en la de lucha libre, en donde hay un enfrentamiento, pero ubiquemos en box. El sábado que entra, pelea el Canelo, ¿no? Ok. En ese deporte del box hay reglas. Sí. No se valen golpes aquí atrás, Ajá, la nuca. ¿sí? No se valen golpes abajo Del cinturón. del cinturón. Sí. No se valen patadas, ¿sí? Si está en el suelo, no le sigas pegando, ¿sí? Hay determinadas reglas que en el deporte deben de respetarse, porque si no los boxeadores pueden ser descalificados por no respetar las reglas. Bueno, pero también está ahí un señor, el referee. Ajá. El referee nada más está viendo que se golpeen de acuerdo a las reglas. No es que si le vio que le dio un golpezazo bien duro y dice, espérate, no le pegues tan duro. Exacto. No. Ahí, inclusive yo creo que ellos en este momento van a matarse, ¿sí? Sí, claro. Y si los dos van con la intención, por eso se deben de cuidar. Y no exagero en eso de vayan a matarse. Ha habido muertes en el box. Claro. ¿sí? Entonces, el referee lo único que está viendo es que uno pega y el otro contesta, y este de repente pega y el otro contesta, y eso. Precisamente cuando alguien le están pegue, y ya no hace algún acto de defensa, se mete y para la pelea, Ok. porque el otro ya no. Pero esa actitud del referee es para que se respeten las reglas. El juez en este sistema está para que se respeten las reglas y cuidar que en ese respeto a las reglas sean observadas. Porque bien puede ser alguien que diga hay una regla, pero yo no hago nada. No, pues debiéndolo hacer, tienes que respetarlo, ¿sí? Hay cuestiones de hacer y cuestiones de omisión. Por ejemplo, omisión, si está hablando la otra parte, yo no puedo quitarle la palabra. No es mercado en que nos estemos quitando la palabra mutuamente. Interrumpes ya. Debe de haber un orden. Cuando Ujú. alguien habla y el que ofrece el orden del uso de la voz es el juzgador, ¿sí? Entonces, en este sistema, cuando dicen control horizontal, el juez lo único que está diciendo es, la pelea es entre ustedes, no conmigo. Por eso aquel juez que le dice al MP va a solicitar plazo para la investigación complementaria, Ajá. ya se está metiendo, Claro. no le corresponde. ¿Sí? Es como si el referee, haciendo esta equiparación a la analogía que nos mencionaba, también se mete y le pega, Sí. le da un golpe Sí. al otro. Digo, Sí. para entenderlo. Claro, sí, coloquialmente. exacto, sería ayudarle a darle al otro. Exacto. El juzgador nada más tiene que ver cómo está la situación entre ellos respecto de las reglas que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por eso hace rato me quedé, entonces, cuando le dice, en este caso del tiempo de la investigación complementaria, le dice a la parte contraria, defensor, ¿tiene algo que decir?
o le dice control horizontal, nosotros tenemos que saber que nos está concediendo el uso de la palabra. Cuando nos digo tiene algo que decir, entiendo, me está preguntando. Pero cuando me dice control horizontal y no sé, por eso hice la broma, control vertical y gato y te gané. Sí. ¿Sí? Te quedas así. Son de la terminología que tiene este sistema, que te decía, si alguien utiliza terminología del sistema anterior o utiliza figuras del sistema anterior, ese foco rojo que está dirigido hacia él se va haciendo faro, se va haciendo eso, y puede provocar que el juez le quite el nombramiento al defensor, ¿eh? O sea, lo corra. ¿Ha ocurrido? Claro, muchísimas veces. Y Es sigue la falta ocurriendo. de capacidad, Exacto. la capacitación inadecuada en el nuevo sistema. Yo al inicio, porque todos cometemos errores, al inicio te estoy hablando hace 7 años que empecé ya a litigar con mayor auge esto, porque antes fui servidor público, por ejemplo, la averiguación previa, no, ahora se llama carpeta de investigación. Sí. No puedes decir averiguación previa porque se prendió el foquito. Te quedaste en el sistema anterior. Solicito la libertad provisional bajo Ajá. caución. Se prendió el foco más, ya no existe el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Y si alguien me dijera, hay una medida cautelar que se llama garantía económica, sí, pero esa no es la libertad provisional bajo caución del anterior sistema. ¿Sí? No hagamos, no confundamos. No confundamos, tiene diversa naturaleza. ¿Sí? Porque muchos creen que esa es la libertad provisional del anterior sistema, no para nada. Esa quedó abrogada. Sepultada, sí. ¿Sí? Digo, técnicamente quedó derogada porque estaba en una parte tanto de la Constitución como de los códigos procesales, pero como todos ellos quedaron abrogados, sigue la suerte de la figura. Pero en el momento en que empiezan a hablar con términos del anterior sistema, van a provocar que los corran. ¿Sí? Eso es. Dice el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales que cuando en el desarrollo de una audiencia se advierta de manera manifiesta y sistemática la incapacidad técnica del abogado, el juez lo puede correr. Por eso ahora se solicita que el abogado que representa lleve su cédula profesional. Y de licenciado en Derecho. Exacto. Si alguien quiere tomar una defensa con una de doctor en Derecho, no se lo permiten. ¿Cuál Y es la diferencia? ¿Cuál es el motivo? Ah, no, ¿cuál es el motivo? Yo puedo tener una licenciatura en Filosofía Ajá. y sacar un doctorado en Derecho. O maestría o doctorado en Derecho. Maestría en doctorado en Derecho. Lo que quiere garantizar el Código Nacional es que tenga licenciatura, porque la licenciatura implica 10 semestres de haber estudiado Derecho, y entre ellos los especializados en penal. Y hablando en este nuevo sistema, sobre todo que sean actualizados, ¿qué pasa entonces con quienes terminan la licenciatura antes de que comience el nuevo sistema, maestro? Ah, bueno. ¿Qué capacitación requirieron? No, hay muchos que se atreven a no tener cursos de actualización. Hay Aquí, muchos, aunque la reforma fue del 2008 Ajá. y nos dieron 8 años para que entrara en vigor en toda la República, porque fue entrando en vigor Ajá. paulatinamente en los estados, al día de hoy, porque esos 8 años, 2008, concluían en 2016, ya estamos en 19, ¿verdad? Ajá. Y habrá muchas personas que aún no estén ubicados en las figuras, ¿eh? En esa paquetería jurídica que te hablaba inicialmente, se supone que a mí, que digo, tengo 7 años ya en el sistema litigando esto, lo otro, de la figura que me hablaras, debo tener una idea. Ok. Una idea, Ajá. ¿sí? De la que me quisieras hablar del Código Nacional, que es donde se aterrizó la reforma, necesariamente debo de tener una idea. A lo mejor no he tenido asuntos, por ejemplo, procedimiento especial para inimputables, que son raros. A lo mejor no lo he tenido, pero sé que existe. Por supuesto. Si Y tú debo me saber quiénes preguntaras, son los oiga, ¿y inimputables, si ¿no? a un inimputable qué procedimiento se le sigue? Sí. ¿A quién? A un inimputable. En un inimputable. Sé quiénes son los inimputables porque usted tiene que ver con derecho penal, Ajá. pero me están diciendo qué procedimiento. Si yo no me he chutado el Código Nacional, ignoro que ahí está un capítulo de procedimiento especial para inimputables. Para empezar, que está. Lo otro es estudiar en qué consiste. ¿Sí? Que eso es lo que debiéramos hacer. Claro. Aquí pregúntense, compañeros, ¿quiénes se han leído todo el Código Nacional? Nada más leído.
no comprendido. No Nada estudiado, más para leí. analizado para comprenderlo. Sí, nada más saber, tiene esto, tiene aquello, tiene lo de allá, de lo que me acuerdo, eso que dice uno, alguna vez leí y me acuerdo que ahí estaba algo que se llama prueba material. Como los libros que nos ponen a leer en la secundaria a veces, o en la prepa. Sí lo leí, pero ¿de qué se trataba? No, otra cosa, y ese es el síndrome de Peña Nieto. Sí lo leí, ¿cómo se llama el autor? El autor el del Sí. libro que hizo el libro, el otro que combatió el libro de... Y le mezcla de todos. No, y aparte le puso el nombre de un libro a un autor que no era. Exacto, Sí. o mezclan entre uno y otro. De repente es uno muy ingrato porque sí lees un libro y te preguntan el nombre del autor y no lo sabes. Eres ingrato porque no le das honor a quien honor merece. Exacto. Lo que tendríamos que hacer uno es aprenderme el libro y el autor. El libro y el autor para saber que van junto con pegado. O los prólogos de los libros. Que hablando de artículos, sería como omitir cierta parte de tal artículo. Hay prólogos muy sabrosos, muy educativos. Y que te dejan mucho más, una Claro. visión diferente. Sí, sí. Pero entonces te decía, Ajá. en esa respuesta que va a dar la defensa para el tiempo de los 6 meses que pidió el MP, como yo apunté cuáles son las pruebas, Ajá. por ejemplo, pidió 3 dictámenes, ¿sí? 3 periciales, que necesita hacer 3 periciales. Yo diría, su señoría, el Ministerio Público mencionó que tiene que realizar un dictamen en materia de criminalística respecto de esto, un dictamen en materia de fonética respecto de esto, un dictamen en materia de química respecto de esto, y pide 6 meses. Su señoría, es el Ministerio Público aquí presente o a quien se le vaya a asignar la continuación de la investigación complementaria, tiene a su favor una dirección de servicios periciales, que no tiene un perito, tiene el mundo de peritos. Y aparte, se pueden auxiliar con otras dependencias para realizar los dictámenes que dice. 6 meses es excesivo, señoría, porque tiene la posibilidad de que si sus peritos están ocupados, lo hagan otro perito de diversa institución. ¿Sí? Ante ese auxilio que pueden tener, 6 meses está en exceso. ¿Sí? ¿Por qué defiendes el término? Hablé de un homicidio. Ajá. Necesariamente la persona se va a quedar en prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva oficiosa, cambiemos oficiosa y ponerle de oficio. A fuerza se va a quedar la persona allá adentro. No hay poder humano que se la quite, porque el delito que le atribuyen está en un catálogo con delitos de prisión preventiva oficiosa, que no hay argumento. En audiencia no hay debate. Porque lo que yo diga como defensor no le va a tumbar la orden que tiene la Constitución y el Código Nacional 167 respecto de que se trata de este delito, se queda dentro. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué muchos abogados hacen promesas al respecto que no se saben que no se pueden Forma parte cumplir? de su falta de profesionalismo. ¿Sí? Ok. Yo tuve un asunto este fin de semana en una violación equiparada le atribuían a mi cliente. Ajá. Y se platicó con la familia y se les dijo, un primer escenario es este, que aquí salga, vamos a buscar esto y esto otro. Decían la dama afectada, aparte de 16 años de edad, que saliendo de un antro, se fueron a otro, y saliendo iba la mamá también, Ajá. y de que ahí se fueron, se pasaron a comprar electrolitos, suero, ¿sí? Para bajarse la borrachera, y que al tomar el suero se empezó a sentir mareada, y como su mamá también tomó el suero, pues las dos se desmayaron en el vehículo donde iban, Ajá. y que cuando despertaron estaban desnudas en una cama de la casa del señor. Sin demeritar que fuera cierto o no fuera cierto. Y aparte, dice la señora, yo me despierto como eso de las 4 de la mañana, veo a mi hija desnuda y este hombre desnudo, los 3 en la cama, Ajá. ¿sí? Siento en mis partes que había fluido Ajá. de semen y le tomo una foto a mi hija, así de ladito se las toma la foto y se la mando a mi hermano, diciéndole a mi hermano, nos violaron, ¿sí? Y después volví a perder el conocimiento. El hermano hace un operativo,
para que a eso de las 6 de la mañana están patrullas ahí diciendo Ajá. como si estuvieran secuestradas. Aquí que es, no basta con ellas dijeran eso, va a haber dictamen ginecológico y proctológico, va a haber dictamen en materia de química, a ver si efectivamente tenían semen, y aquí Hiciera del hiciera de este inculpado, sujeto, claro. y además, lo principal, decían que fueron drogadas, ¿sí? Ajá. Tenía que haber un dictamen para determinar si había presencia de alguna droga en su organismo. En todo lo que te comenté, no había nada. Salió en etapa de investigación, ¿sí? Pero otra forma de que si hubiera habido que los dictámenes fueran positivos, en la audiencia inicial se defiende para una posible libertad la forma de detención, porque aquí en este caso dicen que hicieron el operativo, dijeron abre esto, el otro, y además que enseñara a las secuestradas. Ajá. Sobre una ventana se asoman, sí, estamos bien, y mi cliente abre la puerta, y a lo que abre la puerta se meten a agarrarlo. Es ilegal, no se podían meter a agarrarlo, Ajá. ¿sí? Sin una orden. Tiene que haber un orden de aprehensión y un orden de cateo. Así es. ¿Sí? Pero eso se iba a defender en la audiencia inicial. Lo importante en cuanto al profesionalismo que comentabas ahorita es que yo les dije, un primer momento es aquí, dependiendo de los dictámenes. Otro momento, si resulta que los dictámenes no ayudan y corroboran la versión de estas damas, la detención. En la audiencia inicial hay que pelearse en control de detención. Si no, en vinculación a proceso. Y si hace la vinculación a proceso, la investigación complementaria, hay que defender que sea 2 meses, el menos tiempo posible. ¿Por qué? Porque se va a quedar adentro, claro. porque la violación también es prisión preventiva oficiosa. Pero este panorama negro, se los dije. No les dije, mire, yo fui juez, conozco un chingo de jueces, magistrados y ministerios públicos. Ajá. ¿Sí? Y ya, con eso lo hacemos. Y tengo 7 libros, tengo un colegio, puede usted ver la página esto. Y lo que hacen muchos abogados, ya cuando un asunto lo tiene un juez, dice, y mire, vea, es mi amigo. Por eso de repente muchos jueces y magistrados no son dados a tomarse fotos, porque muchos abogados son deshonestos, ¿sí? Y andan Utilizar la litigando imagen, con la relación. Con la relación pública. Sí, Y no claro. se vale. Y además a lo mejor nada más esa vez me lo encontré y me tomé la foto. La foto en un evento, ¿no? en un evento. Entonces no se vale, la gente abusa. Yo sí tengo gente conocida, pero nunca me dicen, ¿conoce usted al juez? No, no lo conozco. ¿Sí? No juego con eso. Por la memoria de mis hijos lo señalo. Digo, por la vida de mis hijos. Hay otra cuestión, maestro, porque se está entorpeciendo y si yo como juzgador me entero que tú estás usando esos argumentos con tus clientes, perdemos hasta la amistad, ¿eh? Así es. Sí, porque litiga con tus conocimientos. Si quieres, por la amistad que hay, véndeme la idea, ¿por qué te tengo que dar la razón? ¿Sí? Aquí hay una ventaja en este sistema. Cuando leí en marzo el dictamen final, ya la reforma aprobada, decía un artículo, en palabras en español, no jurídicas, Ajá. prohibidas las comidas, desayunos, comidas y cenas, prohibidas las comidas entre jueces, ministerios públicos, entre jueces defensores, entre jueces y asesores jurídicos. Si alguien quiere hablar con el juzgador, deben de estar todos presentes. Ese desayunito, esa comidita. Se acabó. Ese Tu alegato de oídas se cafecito. acabó. Ajá. Y esto ocasiona que todo lo que quieras hablar deben de estar presentes las partes. Y donde se origina la presencia de todas las partes es en las audiencias. ¿Sí? Razón por la cual el abogado, además de saberse explicar, el abogado debe tener esa paquetería jurídica que comentamos. Si es a nivel de memoria, obligación tenerla. obligación. De repente pueden invocar algo que yo no tengo ni idea, como comentamos hace rato. Después de la paquetería jurídica, mi carpeta de investigación me la sé al dedillo, ¿eh? Me la sé al dedillo. Comento yo, si ese testigo que va a declarar en el tribunal, en audiencia de juicio, empieza a declarar, el tribunal es la primera ocasión que va a saber de los hechos. Si ocurrieron como dice él o no, porque tiene una entrevista ministerial donde se contradice,
tuvo una entrevista ante Policía de Investigación, o sea, una segunda, primero MP, luego Policía de Investigación. Y luego hubo una diligencia de reconocimiento de persona donde también virtió alguna versión. Y si las tres se contradicen frente a la que vino a decir aquí ante el juez ¿cómo se va a enterar? No tiene forma de enterarse porque no tiene la carpeta de investigación en sus manos. No la tiene. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo se va a enterar? ¿Debe de enterarse? Claro que debe de enterarse. Sí, hay 4 contradicciones de un mismo hecho. Claro. ¿Quién le va a dar esa información? Fíjate, aquí hay un juego de palabras sí, que resulta hasta chistoso. Tú me preguntas, ¿y quién le va a dar la información de las contradicciones? Usted le va a decir, oiga, hay una declaración, una entrevista ministerial donde dijo esto y se contradice con lo que dijo ahorita en esta parte. Y también ¿usted lo va a decir como abogado? No. ¿Quién lo va a decir? El propio testigo. No, pero si el testigo de pendejo va a decir y me estoy contradiciendo con lo que dije en la otra. Ajá. ¿Sí? Ajá. No lo va a decir. A Hay ver. algo que se llama sentar las bases para el uso de registros anteriores. Esa entrevista ministerial es un registro anterior al del día de hoy. Okay. Esa entrevista ante Policía de Investigación es un registro anterior al del día de hoy. Y esa diligencia de reconocimiento ante el Ministerio Público de la persona es un registro anterior a lo que estamos oyendo el día de hoy. Bueno, se pueden usar. ¿Qué es usar? Precisamente acudir al contenido para que en audiencia, después de que éste dio su versión al interrogatorio del MP, Y que usted como abogado notó las contradicciones. aquí viene lo primero. Ajá. Las noté porque me sé su entrevista Exacto. ministerial. La noté porque me sé su entrevista ante Policía de Investigación. La noté porque me sé la diligencia de reconocimiento. Cuando digo me la sé, es que no la estoy leyendo ahorita, ¿eh? No estoy agarrando la carpeta y leyendo eso y como tengo separadores, los tengo separados. No, no se puede. La diligencia es muy rápida, es muy ágil. Cuando él está hablando y dice, yo llegué en un camión verde. No es cierto, en la entrevista dijo que llegó en un vehículo rojo, en un auto rojo. Aquí dice camión verde. En la entrevista dijo auto rojo. No es lo mismo auto que camión. ¿Sí? O las horas, los horarios. O los horarios, o muchas circunstancias, pero como yo no tengo oportunidad de ver esos registros anteriores al momento de la audiencia, ¿sí? Tengo necesariamente que traerlos acá. Por La eso información. la obligación es estudiar los casos. Y saberme muy bien lo que declaro. Es como si ahorita yo hablara contigo como testigo a mi favor y te estoy preparando, no estoy aleccionando, te estoy preparando. Ahorita es muy importante preparar a los testigos. De entrada, antes un juzgado parecía mercado. En el escritorio del secretario de Acuerdos, donde estaba su computadora y normalmente con el monitor, el secretario de Acuerdos no veía completamente a las personas que estaban declarando. Estaba escribiendo y entre voltear y esto y lo otro. Y todos estaban alrededor. MP, víctima, el acusado, el probable responsable, el defensor y el testigo. Como estaban todos alrededor y el MP, el secretario de Acuerdos atrás, y pensemos que se auxiliaba con un oficial administrativo que escribiera, bastaba que yo por acá abajo te hiciera, te decía yo, si te pego una vez es no, ¿eh? Sí. ¿Sí? Si no te pego debes decir que sí. ¿Sí? O de repente los defensores MP le hacían así, señoría, el secretario, porque ahí también un gran problema fue que el juez no estaba presente, ¿eh? Raras las audiencias donde estuviera presente. Así es. Yo solamente estuve presente, ¿sí? Cuando había asuntos mediáticos, cuando había prensa, cuando había cámaras, que si yo no estaba, con el video se iba a revelar que no estuvo el juez presente. Así es. Motivo Para de que nulidad. No evidenciaran, claro. Y motivo de nulidad. Ajá. Se repetía el juicio, el juez no estuvo presente, aunque en el acta apareciera. El video revelaba, no es cierto, no estuvo. ¿Sí? Tenían forma de probarme que no estuve, por eso había que estar. Así es. Ahora es forzosa la presencia del juzgador, ¿eh? En ningún momento el juzgador se puede retirar
de audiencia. ¿Desde el inicio hasta que termina un juicio o cuándo? En todas. todo tiempo debe de estar presente el juez. Eso es lo mejor de esto, porque sí te escucha el juez. Que no te haga caso, porque no comparte tu idea, sería otra cosa, pero hay medios de impugnación, ¿sí? Okay. Pero aquí lo interesante, en lo que comentábamos hace rato, yo sí me sé esos registros anteriores. ¿Sabes por qué no es? Alguien diría, pues en el momento agarro yo su entrevista y escucho y veo. O escuchas o ves, pero no nomás es eso, o lees. A la hora que está el testigo declarando, yo, defensor, testigo del MP, debo de estar apuntando lo que está diciendo. Sería ideal saber taquigrafía, ¿eh? Sería ideal. Para poder ir al mismo ritmo. Para una cuestión. Ajá. Yo tengo que estar escribiendo lo que está declarando. Primero, cuando yo vaya a preguntar, solamente puedo preguntar de lo que dijo en la audiencia. Okay. ¿Sí? Puedo resaltar esas contradicciones, pero no puedo incorporar una información que él no haya dicho en la audiencia. Pensemos que él en la entrevista declaró cuando llegó al lugar de los hechos. ¿Qué pasó cuando estaba en el lugar de los hechos? Un segundo momento. Y también declara en relación a cómo se llevaron al difunto al hospital. En la audiencia ante el juez solamente declara el primer momento, cómo llegó al lugar, qué pasó en el lugar, pero no declara respecto de cómo se llevaron al difunto al hospital. Y para mi teoría del caso es importante. Ajá. Yo sé que sí lo declaró en su entrevista ministerial. Aquí no lo vino a decir. Yo no puedo preguntarle directamente de ese tercer momento, porque no lo ha dicho. ¿Y qué se podría hacer en El uso de registros anteriores. Okay. En el uso de registros anteriores, precisamente es lo que a nivel teórico tenemos que aprender, y si pasa eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Pero el que no te tiene experiencia de las audiencias, de estar en los chingadazos, te va a dar la mitad de la información, ¿sí? Porque realmente, inclusive un libro te puede decir, en este caso hay que hacer esto o lo otro, y lo haces en la audiencia. Ajá. Y el juez agarra y te dice, no procede. Órale, a mí nomás me dijeron una forma de solucionar el problema, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué quiere decir? No te autorizan cómo incorporar el tercer momento. Y entonces tiene que ahí de la capacidad y la experiencia del abogado para poder hacerlo. Para poderlo sacar adelante. Nosotros tuvimos en estas clases del colegio, que te digo que la transmitimos en vivo y se quedan los videos, ahí los pueden ver, 3 clases sobre uso de registros anteriores. Nosotros nos vamos de corrido, que muchas veces la gente que no le gusta el derecho se aburre. Porque nos vamos de corrido 2 horas, 2 horas y media. Pero si te gusta ir a Estás clavado. nuevo, por supuesto. Estás clavado. Habrá mucho. No, el que no le gusta se va a aburrir. De eso se los garantizamos. Sí. Pero igual les puede pasar con nuestro programa. Claro, maestro, aquí sí. dicen, ya me aburrió. Obviamente en la parte de hacer interesante, de hacer chascarrillo, esto, lo otro, la gente se engancha Sí, claro. y se queda con nosotros. Bueno, también allá sucede, es un fenómeno en todos los lugares. En una conferencia, está aburrida la persona, o te duermes o te retiras. ¿Sí? Sí. Y si ya es, pensemos que es 2 conferencistas, ya pasó uno y el segundo es malo, se empieza a vaciar el auditorio. A vaciar el auditorio. Sí. Y en una audiencia, hablando de un juicio, que suceda algo como eso, ¿pasa? ¿Eso en qué perjudica o beneficia una situación Que no incorporaste el tercer momento. Ok, sí. Pero entonces te digo, para que el juez te autorice a usar un registro anterior, como él no sabe, o ellos cuando son 3, no saben que este señor tuvo 3 registros anteriores, Ajá. tienes que sacar como defensor a relucir a través del mismo testigo que tiene estos registros. La capacidad, las preguntas que le... Esas preguntas, como el tribunal no sabe que él antes declaró, hay que preguntárselo. Y las preguntas serían del estilo: señor, usted antes de venir el día de hoy a esta sala, lo que manifestó, ¿lo había declarado ante otra autoridad? Un testigo honrado, decente,
entiéndase que no se esté haciendo pendejo, porque también puede tener instrucciones del MP, di que no, di que esto, el otro. En el ejercicio normal que nos enseñan en clase, el testigo es decente y va a decir, sí, sí lo declaré. ¿Recuerda ante quién lo declaró? Ante el Ministerio Público. ¿Recuerda cuándo fue esto? El mismo día de los hechos. ¿Y cuándo fueron los hechos? Tal día. ¿Sí? ¿Se levantó alguna constancia por escrito respecto de esa declaración que rindió usted ante el Ministerio Público? Sí, sí, y sí estaban allí en una computadora y después me dieron un papel. ¿Firmó usted ese papel? Sí. ¿Lo leyó antes de firmarlo? Sí. Si tuviera usted ante la vista ese papel, ¿lo podría reconocer? Sí. ¿Por qué lo podría reconocer? Pues porque lo firmé y lo que dice ahí yo lo dije. Ahí es donde le dices tú como defensor al tribunal, su señoría, solicito el uso del registro anterior consistente en la entrevista ministerial del señor. El tribunal ya escuchó por voz del señor que sí declaró ante el Ministerio Público. Lo autoriza porque se enteró que sí existe la entrevista. Por eso ve que sale del propio testigo la información de que existe la entrevista. Ahora, quedamos en que había una contradicción. Camión verde, auto rojo. Bueno, lo que sigue después de que ya es que le presentan el papel, se lo llevan, dicen, y yo, aquí es una parte relativa que deben de entender, por favor, abogados. En este sistema, el juez está nada más de árbitro. Entiéndase, yo le solicité, señoría, solicito el uso del registro anterior, consciente en la entrevista del señor. Como el tribunal ya oyó que sí existe una entrevista y lo oyó de boca del testigo, lo autoriza. Pero lo que continúa del ejercicio me corresponde a mí, no me va a ayudar el juez. En ¿Sí? este caso. Cuando yo le dije, solicito el uso, adelante, y yo tengo que saber qué es lo que sigue. No me lo va a decir el juez y el MP menos. No le va a dictar la línea. Y entonces, claro. por poner el ejemplo, Ajá. esta es la entrevista, y yo lo que debo de hacer, cuando ya me dice, adelante abogado, subrayar la parte conducente en donde dice ¿Dónde está la contradicción? auto rojo. Ajá. Llegué en un auto rojo. Aquí dijo, llegué en un camión verde. Subrayo, llegué en un auto rojo, solicito al auxiliar de sala, pero ve que todo eso lo tengo yo que hacer. No me va a ayudar Debo el defensor. conocer cada paso que debo de seguir ahí, por supuesto. Solicito al juez, solicito que el auxiliar de sala se lo ponga a la vista del MP, al otro escritorio, para que no tengan que parar. Hay algo malo que hay en este sistema en la República Mexicana. Los abogados están amarrados a la silla. No pueden pararse. No se pueden parar. ¿Sí? No es como en las películas norteamericanas que se pueden parar, se pueden acercar al testigo, esto, lo otro. No. Lo veo muy mal. ¿Sí? ¿Debería haber más interacción? Debería de ver cómo es. Porque sí influye mucho el hecho de que llegues con el testigo, no que lo agredas. Pero sí. en ese afán pudiera ser de que a veces se sientan intimidados por el abogado de la Efectivamente, contraparte. se van a sentir intimidados, Ajá. pero el referee tiene que cuidar que no haya labor de intimidación. Si yo me acerco contigo, porque el MP lee la parte que subrayé. Si es honrado y está en su audiencia, sabe que nuestro tema es de que él dijo llegué en un camión verde y aquí dice llegué en un auto rojo. Le va a lo lee la parte subrayada y el juez le pregunta, ¿alguna manifestación? Porque el juez no lo está viendo. ¿Sí? Y entonces, si es honrado, el Ministerio Público tiene que decir, no hay oposición. ¿Sí? Hay muchos, también hay una cuestión por la que necesitamos tener mucha práctica, la mala praxis de los operadores. A ver. El MP aquí podría decir, aunque sabe que el tema dijo camión verde y aquí dice auto rojo y lo está viendo y sí tiene relación, ¿alguna manifestación, abogado? No tiene nada que ver con lo que estaba, con la pregunta del señor juez. Y el otro por dentro está así. No, yo he comentado, y además a mí, Sí.
sí te pones a pensar, y discúlpese la grosería, pero si agarras y dices, hijo de tu... Claro que tiene que ver. Te tienes que contener, ¿eh? Un consejo que también doy para las audiencias es saber box. Ahorita ya dijimos por lo del referee. Sí, ¿Sabes claro. qué sucede en el box? Si las dos personas están golpeando Ajá. y tú ves que parece que no les duele, sí les duele así, pero siguen esto y ni siquiera Sangran, se inflaman. nada, pero no, y aunque les puedan abrir, Ujú. parece que no les duele. Pero de repente, en el llamado golpe al hígado, les pegan en el hígado y No, ni me ¡uy! esperaba. Y ahí tenemos a nuestro campeón de boxeo, nuestro Julio César Chávez en sus narraciones. ¡Le dolió de lo dedo! ¡Pégale, pégalo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Sí. Si tú no sabes este consejo en la audiencia y te pegan y manifiestas que te duele, te van a seguir dando. Exacto. ¿Sí? Que es, si tú agarras y dices, cuando dice, no, no tiene nada que ver, señoría. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Claro que tiene que ver y esto y lo otro. Ya te enojaste. Ajá. Entonces, Sí. ya te hice enojar. Y enojado se omnibula el pensamiento. Te puedes bloquear. En español antiguo te puedes apendejar. Sí. ¿Sí? En francés. Porque te... Así lo voy a es. incorporar en francés. Sí, en francés. Y da lugar que te empiezas a enojar. Debes tener esta tranquilidad. No pasó nada, este es mañoso. Por eso es lo Estoicismo. importante que te lo dan en clase, Así es. te dicen no te enojes, entrégate. Si eres muy pasional, si eres esto y lo otro, por más que te den consejos, Visceral, te va a ganar sí, la el víscera. hígado, sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces lo que tienes que hacer es llevarlo conjuntamente de que sí, no tengo por qué enojarme. Y fíjate, aquí cuando fue deshonesto y dijo no tiene nada que ver, en las clases normalmente nos dan la historia cuando la gente es decente. Sí, porque todo va en la teoría es todo como la novela, ¿no? Claro. Cuando se nos presenta esto y tú nomás supiste que normalmente el MP iba a decir sí, no hay ningún problema, agarras y dices, ¿y ahora qué hago? No me platicaron qué hacer cuando se presentara esto. ¿Sí? Yo lo que he comentado y doy en clase el consejo, si te salen con eso, de que no nada tiene que ver, su señoría, el Ministerio Público, faltando al deber de probidad que le exige este nuevo sistema, está manifestando algo que no tiene razón de ser respecto de la parte subrayada. O sea, sí tiene que ver, señoría. Pero obviamente usted no me va a autorizar el ejercicio ante la oposición que está teniendo el Ministerio Público. Bajo el riesgo de que me aplique usted la medida de apremio que considere conveniente, ¿sí? Solicito se me autorice la realización del ejercicio y hasta que vea usted por parte del testigo que sí tenía que ver, se percatará que tenía la razón. O si no la tengo, aplíqueme la medida de apremio que considere conveniente, ¿sí? Y en su caso, si se trata que sí tiene que ver, solicito que la medida de apremio se le aplique al Ministerio Público para que no realice actos dilatorios de la Administración de Justicia. Y ahí está su gancho al hígado. Sí. Así es. Y este es tuyo. Y lo que sí debemos de tener, por favor, otro consejo. El único momento donde vas a defender a tu cliente es en audiencia. Acuérdense, están prohibidas las comidas. Aunque fuera tu gran amigo, Las es un llamadas y los riesgo. WhatsApp. Cualquier cosa que puedan probar que hay comunicación entre las partes, va a haber problemas para el juzgador. Si es tu amigo, no lo arriesgues. El amigo no es para que haga cosas ilegales. El amigo nada más es el derecho de picaporte de que me puedas escuchar. Así Y es. que sabiendo tú, por ejemplo en mi caso, sabiendo tú que yo fui juzgador, primero conozco. Y si te voy a pedir algo, es que me estudies el asunto desde la óptica que te estoy vendiendo. ¿Sí? No que me des la razón, que estudies. Y me des tu visión. Y en el momento que estudies, me digas si tengo o no la razón. Y si soy amigo, respetando que no me la des, ¿eh? Por supuesto. ¿Sí? Por la razón que gustes, no me la dio y seguimos siendo tan amigos. ¿Sí? Porque el problema es del inculpado, no es mío, no es de alguien de mi familia, no tengo yo por qué obligarte a volver blanco lo negro. No, esos no son amigos.
¿sí? Exacto. Pero sí tenemos, es muy normal y es muy humano el respetar tu criterio, y también es muy humano aprovechar una relación, ¿sí? Y aprovecharlo únicamente, quiero que estudies este aspecto. Desde mi punto de vista, da lugar a una libertad, o desde mi punto de vista, da lugar a quitar calificativas, entiéndase lo que más pudiera beneficiar a mi cliente, pero nunca para volver negro lo blanco. Cuando en el grupo de estudio que tenemos, originalmente estaban incorporados 5 jueces en nuestro grupo de estudio. Nos reuníamos en un Sambors. A 2 de ellos les molestó que llegaban tarde varios compañeros, ¿sí? Y por lo tanto, del tiempo, y por lo tanto dijeron, ya no vamos, ¿sí? Pero como son mis amigos, los miércoles tenemos reunión de jueces, igual donde tenemos el colegio. Son como miércoles de plaza, son miércoles de jueces. Okay. Y obviamente son puros amigos jueces, yo por haber sido ex juez, mi esposa, por si no nos presta la casa, también es abogada. Sí. Entonces también le interesa, ella trabaja en el Poder Judicial Federal, entonces también le interesa esto y conoce de años a mis propios amigos. Y hemos ido incorporando a elementos valiosos del colegio, que se han destacado en el colegio para poder estar, le llamamos en la primera división, que es la de los jueces. Así es. A mí me permite estar al día de los criterios y precisamente ellos manifiestan que cuando empieza un abogado a hablar torpezas, empieza a prenderse el foco rojo y la expresión que utilizan es para bajarlo. El quitarle el nombramiento es bajarlo. El Código Nacional es bien curioso porque, permíteme el ejemplo de primera persona, tú eres la inculpada, yo soy el abogado. Y yo estoy hablando torpezas, que averiguación previa, que el beneficio de libertad provisional. Como el código alude, manifiesta y sistemática incapacidad, manifiestas que lo hablé, sistemáticas que van varias, ¿sí? Cuando ya se acumulan y el juez está apuntando, me interrumpe. Y entonces el juez agarra, me interrumpe y te dice a ti, señora, mire, su abogado no conoce este nuevo sistema. Aludió a averiguación previa. Mencionó la libertad provisional o caución, cosa que ya no existe, ¿sí? Alude a pruebas, cuando aquí son antecedentes de investigación. Te da una lista de lo que hablé, Ajá, con los terminología errores incorrecta, Ajá. e inclusive hablando de figuras que ya no operan aquí. Y te dice, la ley le permite que usted cambie de abogado, ¿sí? Porque yo como juez tengo que garantizarle una adecuada defensa, la cual no veo con los errores que está realizando el licenciado. Abogado, sí. ¿Qué decide? Es curioso porque aunque tú dijeras, a mí me conoces de años, te he arreglado varios asuntos anteriormente, pero del anterior sistema. Ajá. Así. Aquí me están diciendo, soy un burro en el nuevo sistema, ¿sí? Lo que da lugar a que tú confíes en mí. Y aunque te diga el juez eso, ¿qué decide? Quiero que él continúe con mi defensa. Se da, porque te digo, esa confianza de que me arregló asuntos anteriores. El juez, aunque te oiga eso, te va a decir, pues mire, fue cortesía decirle, porque el código me dice que se lo cambie, ¿sí? Aunque usted quisiera. Y entonces le dicen, licenciado, se revoca el nombramiento realizado a su favor, háganos el favor de retirarse. Auxiliar de sala, hable a Defensoría Pública para que designen un defensor, ¿sí? Claro, te va a preguntar, él se retira, ¿tiene usted otro defensor particular? No, no tengo ningún defensor particular. Como la audiencia tiene que continuar, se manda a pedir un defensor de la Defensoría Pública, que va a aceptar el cargo y posiblemente diga, solicito tiempo para conocer la carpeta. Si estamos en audiencia inicial, es de 1 hora cuando mucho. Ajá. Si estuviéramos en audiencia, le pueden conceder más, audiencia posteriores a la audiencia inicial, Ajá. le podrían conceder días. ¿De cuánto estamos hablando? 10 días. 10 días ¿Sí? máximo. Okay. Máximo. Para efecto de que conozca bien y si haga ya una adecuada defensa. Pero se presenta el problema cuando el abogado empieza a hablar cosas que no son. Entonces ve la técnica.
Los en esto que leguleyos. hablábamos de Luego por eso lo dicen leguleyos, ¿verdad? sentar las bases para que el propio testigo diga sí declaré anteriormente. Y aquí nada más te hablé de una entrevista ministerial. Así es. Si hubo una entrevista ante Policía de Investigación, también hay que sacarla. Si hubo una diligencia de reconocimiento de persona, también hay que sacarla a flote, pero por la boca de él. Ahorita puse Ahí es la capacidad de cada uno de los abogados. Totalmente. A esto le llaman ejercicios de litigación. ¿Sí? Ejercicios de litigación. Yo he mencionado como ejercicio de litigación, pero es que rimbombante la palabra es ejercicios de litigación. Digo, yo acostumbro como ejercicio de litigación a pendejar al MP. ¿Cómo? Pues no es tan difícil. Ay, perdón. Ay, ya, perdón. Ya traen algo. Sí, créame que sí. Y ¿cómo? Alguna ocasión estoy preguntando, el MP objeta mi pregunta y el juez le tiene que decir al testigo, guarde silencio, regresa con el MP, motive la razón de su objeción. Y el MP empieza a decir por qué. La objeción es que a criterio de él mi pregunta es ilegal. ¿Por qué otra? Para interrogatorio hay preguntas que no se deben de hacer porque se calificarían de legales, ¿sí? En interrogatorio. Por ejemplo, el interrogatorio lo realiza el oferente de la prueba. Yo te ofrezco a ti como testigo, te tengo que interrogar. Okay. Pero no se vale preguntas sugestivas. Entre varias de ellas. Argumentativas, conclusivas, confusas, poco claras. Y la sugestiva, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Sí? No se vale. Entonces, cuando dices, ¿de qué color es el caballo? Ve lo que forzosamente requerimos teoría y práctica. Es como cuando el juez induce al ministerio sobre qué paso dar. Pero aquí la técnica de la objeción le llama sistema de objeciones. Dice la ley, la objeción se va a formular antes que el testigo declare. Tú eres la testigo y yo te digo, ¿este día dónde se encontraba? Y tú dices, ese y el MP, objeción. Yo tengo que decir, su señoría, ya estaba declarando el testigo. O sea, con tú decir ese, ibas a decir, ese día me encontraba, pero no más alcanzaste a decir ese, y el MP dice objeción, ya no procede, porque ya habías empezado antes que hables. Antes que hable el testigo. Antes que hable el testigo. Como interrumpir la pregunta que está haciendo el abogado. No, que termine la pregunta. Que termine la pregunta, pero inmediatamente entrar la objeción. Yo señalo lo siguiente. A ver. Digo, miren, ahí está el juez. Yo estoy aquí. Ahí está el MP. Les digo, literal, voltéate. También el testigo va a estar por allá. Voltéate. Tienes que escribir, como dijimos hace rato, lo que en ese momento está diciendo. No vale lo de la entrevista, vale lo que diga en ese momento. Y puede ser que aludió a 3 momentos en la entrevista y aquí nada más aludió a 2. ¿Sí? Por eso hay que escribir, no creer. Además, no lo va a decir textual a como dice en la entrevista, Claro. Le cambia palabras y le cambia momentos. Bueno, y yo tengo que estar aquí escribiendo y viendo al MP y le llamo yo casándole cuando termine de formular la pregunta. Ese día usted ¿dónde se encontraba? Cuando dice aba, encontraba, aba, yo tengo que decir objeción. Claro, si procede a objetar, ahorita inventé la pregunta. Claro. Una posible objeción. Ese día usted ¿dónde se encontraba? Objeción, ya mencionó que estaba en la casa. ¿Sí? Pudiera decirlo para que arreglara algo el testigo. Okay. ¿Sí? Si yo agarré objeción, ya mencionó que estaba en la casa. ¿Sí? Ya no le da oportunidad. Ya no le doy oportunidad que le componga. Pero fíjate, tengo que estar escribiendo, tengo que estar escuchando, tengo que estar cazando que termine la pregunta y tengo que utilizar la objeción correspondiente. Eso no muy técnico esto. Y muy, aquí tiene que haber mucha agilidad mental. Pero agilidad mental. ¿Con conocimiento? Exacto, al conocimiento, sino. Paquetería jurídica, conocimiento de mi carpeta jurídica y después aplicar mi conocimiento, el contenido de la carpeta jurídica en mis exposiciones orales. Que esto solamente lo da la práctica. Lo da la práctica, totalmente. Los propios madrazos que te llegan a dar en la práctica te sirve que en la siguiente ya no voy a hacer este. Exacto. ¿Sí?
Porque en esos criterios de juzgadores, lo que en un juzgado te autorizan, otro juez con el mismo código no te lo autoriza. Yo tuve tuve 3 audiencias de juicio en enero, febrero, marzo y la mitad de abril, en 2 distintos tribunales de la Ciudad de México, que sus reglas eran distintas. En uno, siento las bases para ese uso de registro anterior, no hay problema, se llevó a cabo. En otro, y además el segundo que me continuó en esa cronología, hago lo mismo de sentar las bases. Y le digo, señoría, solicito el uso del registro anterior. Me dice, no, abogado, no ha sentado las bases. Yo entre mí, chinga, si todo lo que me sé que es sentar bases ya lo hice. Ajá. Le digo, abogado, ya están, señor juez, ya están sentadas las bases. No, abogado, le faltan. Y entonces agarro y le digo, ya le pregunté esto, ya le pregunté esto, ya le pregunté, así lo dije, ya pregunté esto, ya pregunté esto, ya pregunté esto. Y me dice el juez, no argumente, abogado. Digo, no estoy argumentando, estoy haciendo check-up. Así le dije. ¿Qué le dijo? Al grano, abogado. ¿Sí? Por dentro se rió, pero obviamente no lo hace. Sí. O me lo tomo a mal. O también. O me lo tomo a mal. Ser. Digo, estoy haciendo check-up. Y hice otra, bueno, por si lo que dice que falta, Ajá. ¿sí? Pero de lo que el otro ya me había autorizado, agregué otra pregunta. Ajá. Y en donde, ya que la agregué, le digo, ¿me permite el uso del registro anterior? Adelante, abogado. Pero hasta con cara de enojado. Mira, yo fui juez, me encanta la labor de juzgador. Ojalá la vida me volviera a poner la oportunidad de ser juez. Y de las cosas que he visto de jueces de manera incorrecta, trataría de cambiarlas. Una muy importante. Parece que van contra el reloj. ¿Esto también es en contra de quién? En contra del inculpado. Exacto. No apresures las audiencias, que van a tardar mucho. Está en juego la libertad de una persona. La vida a veces, prácticamente, ¿no? No, siempre. Les cambia la vida cualquier. Le cambia la vida a la familia. Ajá. Y ellos también tienen riesgo de muerte en el reclusorio. Los jueces no aplican pena de muerte porque no existe. Pero precisamente en mantener en estadía en un reclusorio con este sistema tan corrupto penitenciario que tenemos, da lugar a que pudiera haber esa situación de tener un deceso, ¿sí? Entonces, el mensaje que quiero mandar es que nada más le puse 2 horas al carro. Sí. Y aquí podemos... Me invitas otra vez, No, eso sí, júrelo, por porque favor. Vaya, que tenemos muchísimo. Sí, habrá mucho. Por favor, hemos tenido pequeños destellos, flachazos de lo técnico que es este sistema procesal penal acusatorio. Es muy técnico. Si no eres técnico, te conviertes en rudo y te pueden correr. Así es. Porque se percatan que hay errores. Necesariamente tiene el abogado en este sistema paquetería jurídica a nivel excelencia. Ese conocimiento del expediente de la carpeta, yo le he llamado lectura, comprensión y retención. Ajá. A nivel excelencia. ¿Sí? Tú sacaste estos datos. Ajá. ¿Son cuántas hojitas? Son como 9 hojas. 9 hojas. Sí. ¿Las leíste también? Bueno, si yo te dijera en este momento, en sustancia, ¿de qué trata? En sustancia. No me lo digas de memoria. En sustancia. Ah, pues era esto, era aquello, era lo de allá, y yo advierto y digo, sí le quedó. A ese nivel estás bien. Pero aquí se requiere que te supieras las 9 hojas. Exacto. ¿Sí? Para que no hubiera pierde, para que no esto. Habrá cosas que con tu experiencia de abogado, litigante, Ajá. tengas muy marcado. Llegó en un auto rojo, dijo camión verde, chinga, te prende luego. Es más, en eso que estoy yo escribiendo, cuando dice camión verde, con la misma pluma lo encierro y continúo escribiendo. Cuando me toca contrainterrogar, que son otras reglas, ahí sí se vale preguntas sugestivas, cuando me toca contrainterrogar, le pongo atención a lo que subrayé, a lo que encerré, Ajá. para efecto de preguntar sobre eso. Y puede ser que la declaración sea muy larga, tengo muchas cosas encerradas. Cuando ya me toca contrainterrogar, me pongo yo a ver qué encerré y recuerdo por qué lo encerré. ¿Sí? Incluso,
Aquí hay un gran problema, que véanlo por favor en audiencias. La gente habla como perico. ¿Cuál es la necesidad? A veces. Ese día nos encontramos entrando y el día se hizo tal y así está hablando muy rápidamente. Precisamente la gente habló de los operadores, MP y abogados. La única prisa, es otro consejo, la única prisa deriva del nerviosismo del abogado. ¿Sí? Aquí tendrías tú que señalar, dale tiempo. Yo quiero que tú juez, ¿sí?, me pueda yo explicar a lo que estoy diciendo. Eso requiero. Y para eso tengo que hablar de una manera que no sea atropellada, que no te dé varias ideas, que no esto, que yo te dé oportunidad de que apuntes. Si te hablo en un minuto de 4 ideas, se te va alguna. ¿Sí? No hay prisa. A mí, juzgadores, ¿vaya a contrainterrogar abogados? Sí. Y estoy ordenando mis hojas diciendo, y agarra y me dice, abogado, lo estamos esperando. Señoría, estoy ordenando las ideas. ¿Sí? ¿Me permite? O sea, no permito que me ande picando las costillas. Así porque cateando. es el único momento que tengo yo donde voy a poder defender. Y no se vale eso de que es que como me estaban apresurando, yo también me apresuré. Nada. Y no hay en el código algún artículo que diga las audiencias deben de durar 1:30. En una audiencia donde finalmente, fíjense, se recuerdan la explosión que hubo en Coajimalpa de la gasera y esto. Sí. Parecido, un asunto tuve, igual gasera, igual explosión, en Tepito. 2 lesionados y esto. La audiencia inicial duró 5 horas. De los 3 implicados para el responsable, 2 salieron con auto de no vinculación y nada más me vincularon a 1. Incorrectamente, en el amparo fue total y salió en libertad. Y algo que pudiera sonar falta de justicia, si hubo la explosión, si hubo lesionados, si hubo daños y hubo libertad. ¿Por qué hubo la libertad? Fallas de carácter técnico jurídico del Ministerio Público al momento de la imputación y al momento de la vinculación a proceso. Fallas de carácter técnico jurídico que gracias a que fui juzgador las advertí. Aquí sí me podría ver muy soberbio, muy petulante, pero alguien sin esos conocimientos no las ve. Están en la carpeta, no las ve, porque no sabe que esto es falla de carácter técnico. ¿Sí? Por eso es la preparación que debemos de tener. Así ¿Sí? es, queridos Muchas amigos. gracias, estamos emplazados para la queridos amigos. siguiente. Y vaya, claro, por supuesto, Sí. porque ya se dieron cuenta, queridos amigos, que la experiencia, la praxis es lo que hace al abogado. Y el siempre para conocimiento. animar al género femenino les comento, y así soy para todo. Eso ya es Eso promoción es broma. personal, queridos amigos. Un saludo por ahí a Edgar Durán Hernández, que desde Texas nos mira todo el tiempo. Igual Amparo Guerrero, muchas gracias por estar pendiente de la entrevista, querida Amparo Guerrero. Gracias. Vamos a tratar de aterrizar ya en una figura concreta alguna siguiente plática. Sugeriría control de detención. ¿Qué hacer en el control de detención? Perfecto, porque de hecho, hablando de cuestiones técnicas, no, como bien nos lo comentaba, no nos fuimos hacia ese lado, sino a toda la práctica que creo que Un panorama general. en el panorama general nos deja mucho más, no solamente tarea, sino nos deja mucho conocimiento. Muchas gracias. Que vamos a analizarlo, qué es todo lo que nos compartió, porque vaya que nos dejó muchísimo nuestro maestro querido el día de hoy. Muchas gracias. Pues, En la broma espero que no vea a mi esposa todo es válido y además Ella me conoce ya como soy y sabe que es broma. ya sabemos que sí. Pues aquí los alumnos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico van a estar felices de ver al maestro porque conocen esta forma de hacer cátedra, porque también está la parte del ser humano, siempre lo hemos dicho. No solamente es el conocimiento jurídico, sino el enfocar hacia el ser humano. Mucha gente tiene muchos conocimientos, pero no sabe explicar. Esa es la gran el docente. Esta la forma que docencia. yo utilizo me ha traído que muchas personas señalen, me agrada el licenciado Servín porque es bromista, porque es esto, y nos pone ejemplos claros. Específicos. para Yo entenderlo. trato de hablar, aunque esté hablando ante un auditorio muy amplio, no sé quiénes son estudiantes, quiénes ya tienen la licenciatura, quiénes son doctores. O sea, mi lenguaje no va elevado para doctores, porque entonces
los licenciados no me entenderían. Y esa es la razón de ser del programa, maestro querido, precisamente. El programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, así se llama el programa completo. Y precisamente estamos conectados aquí con el ingeniero, preguntaba él, ¿qué le parece este eslogan que utilizamos nosotros aquí en el programa de Más que Leyes? Me parece excelente porque yo creo que nuestro gran problema en México es la educación. Y si aquí estamos educando a la conciencia es precisamente no nomás la educación al ser humano, sino a su conciencia para efecto de ser mejores seres humanos. Sobre todo hablando en cuestiones jurídicas, hablando de que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y que también va enfocado hacia las ciencias forenses, que ya hablaremos de esa parte que también ayuda tantísimo en el sistema penal. Te agradezco mucho la oportunidad. Un honor, un placer tenerlo aquí y vaya que nos deja tarea y vaya que vamos a programar más visitas. Con todo gusto. Nos adecuamos a su agenda, como claro siempre, que sí, maestro. te agradezco mucho. Queridos amigos, como pueden ver, es un temazo el día de hoy, nos deja mucho conocimiento para repasar. Afortunadamente los programas quedan grabados y como bien lo decía, también en su página, repítanos su página otra vez. Colegio Alto Rendimiento Jurídico. También ahí hay mucha información al respecto. Sí, y esta plática la voy a poner al rato allá. Por supuesto. Sí. Queridos amigos, pues agradecemos mucho. Ya saben que los esperamos el día de mañana en Martes de Salud y Justicia. Gracias a nombre de todo el equipo del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Esperamos por ahí nos dice Amparo, estoy viéndolo aquí en Insurgentes. Bueno, muchas gracias, queridísimo. Un abrazo. Gracias. Te regalo este libro. Salí ganando. Arraigo, antesala del reclusorio, se los estaba leyendo hace un momentito. Y este se llama Pensamientos en voz alta de dulce chile y manteca de Ragamar. En el Face también hay una página que se llama Ragamar, son versos de Ragamar que me hace el favor de que yo se los escribo y él los publica. Perfecto, prometo, queridos amigos, que vamos a hacer nota al respecto de ambos libros, separada, para compartírselos. Bueno, muchas gracias, compañeros. Estos son los mejores regalos que podemos recibir. Muchas gracias, maestro. Te agradezco gracias, mucho. Queridos amigos, soy Delia Linares Alvarado, los esperamos el día de mañana. Tengan una tarde excelente.